Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Éxodo capítulo 11 y trata de la anunciada de la muerte de los primogénitos. Primeramente nos damos cuenta de algo: toda misericordia de Dios tiene fecha de caducidad. Así es, la misericordia de Dios es grande, es buena, pero también tenemos que entender que Dios en su misericordia también tiene un tiempo en el cual pone límite a esa misericordia. Y entre más la persona se resiste a la misericordia de Dios, y entre más grande es la misericordia de Dios hacia esa persona, si esa persona se resiste, más grande es su juicio. Eso debería darnos un poquito de temor. Si usted ha pecado contra Dios y aún su juicio no le ha alcanzado, no piense que se salió con la suya. Al contrario, Dios tiene misericordia y tarde que temprano el Señor juzgará. Y entre más grande es esa misericordia, más grande es el juicio para quien la resiste. Pero también vemos, hermanos, una cosa es eso: el Señor tiene una fecha de caducidad para esa misericordia que Él brinda, pero también Él no pide que hagamos algo para Él sin suplir la necesidad. Él pide que el pueblo vaya y pida a los egipcios oro y todas cosas valiosas para suplir las necesidades de su viaje. El Señor, cada que nos pida hacer algo para Él, siempre proveerá lo necesario. Usted no se preocupe, usted confíe. Cada que el Señor nos pide que hagamos algo para Él, el Señor suplirá la necesidad. En este caso, el Señor sabía que saldría en un viaje largo hacia el desierto y el Señor suplió las necesidades del pueblo. Pero también vemos que el Señor haría una diferencia entre egipcios e israelitas. Hablaba en devocionales anteriores acerca de que el Señor ama a los egipcios y ama a los israelitas, pero los egipcios, a pesar de que vieron los milagros, maravillas y misericordia de Dios, no se arrepintieron. La diferencia fue la gracia, la diferencia fue el arrepentimiento, la diferencia fue el propósito de Dios en la vida de esos pueblos. Pero también, hermanos, vemos que esta gente, a pesar de ver todo lo que Dios hizo en su tierra, no fueron para arrepentirse. Por eso Dios hizo una diferencia entre ellos y los israelitas. No porque no los amara, no porque no los quisiera, sino porque ellos, a pesar de todo lo que vieron, no se arrepintieron y cambiaron su adoración a los ídolos delante de Dios. Así es que, hermano, vemos primeramente, entre más grande es la misericordia de Dios hacia una persona, es más grande su juicio si Él la resiste. Vemos que Dios no nos pide que hagamos nada para Él sin suplir la necesidad. Y vemos, queridos hermanos, que la razón por la cual hizo Dios una diferencia entre Egipto e Israel fue la dureza del corazón de los egipcios. Que tenga un excelente día y que el Señor le